Gracia y paz, amados hermanos. Todos nosotros, al enfrentar circunstancias adversas, estamos sujetos a poder enfrentar o experimentar desánimos. Usted sabe que nuestro espíritu ha sido completamente renovado por la obra de Cristo en nuestras vidas, pero nuestra alma está siendo transformada. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, nuestras emociones. Entonces estamos sujetos muchas veces a presiones, a circunstancias adversas, a que algunas cosas no salen como nosotros queremos. Y todas estas cosas pueden tornarse en un proceso en nuestras vidas cuyo final es el desánimo, cuyo final es el desaliento. La palabra de Dios entonces nos anima a no desmayar. La palabra desmayar es perder fuerzas. ¿Por qué? Porque el perder fuerzas, que está relacionado con el desánimo, nos lleva muchas veces a tomar decisiones catastróficas. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Génesis capítulo 25, desde el versículo 27 al 34, una historia muy conocida por nosotros que tiene que ver con la historia de Jacob y Esaú. Usted sabe, esos niños fueron formados en el vientre de su madre, los dos juntos, y al nacer, primero nació Esaú, que sería el primogénito, y luego nació Jacob, y Jacob salió agarrando el talón de su hermano. Entonces vemos a través de la historia bíblica que Jacob deseaba esa primogenitura. La primogenitura en aquel tiempo estaba relacionado a una doble bendición, estaba relacionado a asumir responsabilidades también en el hogar y de hecho una posición de privilegio. Ahora, ser primogénito no era el resultado de alguna obra que las personas hacían. El ser primogénito apenas era el resultado de haber nacido primero. O sea, era una posición de gracia, de favor. No hiciste nada para tener esa posición. Pero la Biblia dice que llegó un día en el que cuando ellos crecieron, Jacob era un varón reposado, todos concluimos de que él quedaba en casa, ayudaba con su madre y los ganados, y Esaú era un hombre de caza, le gustaba la cacería. Eso nos muestra la palabra, solo que también la palabra nos narra de un error que tuvieron los padres. La madre tenía preferencia por Jacob y el padre tenía preferencia por Esaú, solo que la Biblia aclara que el padre tenía preferencia por Esaú porque le traía carne de caza. Y eso implica ya que Esaú tenía niveles de estrés. ¿Por qué? Porque si él no encontraba carne en la cacería, él ya tenía entonces un tipo de preocupación porque sabría que su padre no estaría tan contento con él. Es decir, él creció viendo que su padre estaba feliz cuando él traía carne de cacería. Por lo tanto, el día que no había carne de caza no eran los mejores días. Entonces la Biblia narra que un día Esaú, después de haber ido a cazar, no encontró nada y él retornó cansado. De hecho, por el contexto observamos que su cansancio no era solo físico, era un cansancio también emocional. Entonces la palabra de Dios dice que llegó y vio a su hermano que estaba cocinando un delicioso plato de lentejas. Y él le pidió y su hermano no se lo dio. Es allí donde Jacob le hace la propuesta de comprar la primogenitura a cambio de ese plato, de poder cambiar la primogenitura. La respuesta de Saúl fue definitiva, fue determinante. Él dijo: ¿de qué me sirve esta primogenitura? Y él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Más adelante la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12 del versículo 16 al 17, la Biblia llama a Esaú de profano y fornicario. Y la Biblia nos dice que no seamos como él. Impresionante es eso. Qué terrible. Es más, el Señor nos muestra de que desechó a Esaú. ¿Pero por qué lo desechó? Lo desechó de sus propósitos, de sus proyectos, no de su amor. El amor de Dios es incondicional. Es decir, Esaú no podía participar más de aquel proyecto. ¿Por qué? Porque él desechó algo que Jacob deseó. Impresionante es eso. ¿Por qué es que estoy hablando con ustedes de esta historia? Porque si no aprendemos a lidiar con nuestras emociones, con el desánimo, entonces corremos el peligro de tomar decisiones críticas en momentos ciertos. Entonces muchos abandonaron liderazgo, muchos renunciaron a la iglesia en la que están, muchos renunciaron a relaciones interpersonales, aún hasta hogares, familias, por causa del desánimo. La palabra desánimo implica perdieron fuerzas. Algo hizo que perdieras fuerzas. Entonces, ¿cómo tener nuevamente fuerzas? ¿Cómo lidiar con ese desánimo?
Yo creo que solo hay una manera, es esperar en el Señor, no hay otra. Esperar y confiar en Dios. La palabra de Dios que dice, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Esa palabra, nuevas fuerzas, implica que hay un renovar de nuestra fuerza, de nuestro ánimo. Pero para poder tener esas nuevas fuerzas, ¿qué debemos hacer? Esperar en el Señor, confiar en el Señor. Los días que antecedieron a este, el lunes, el martes, los devocionales, nos ha hablado que necesitamos tener la revelación continua del amor de Dios. Necesitamos continuamente ver cuánto Dios nos ama. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas se renueven por el esperar en el Señor. Entonces yo quiero animarte, hermano y hermana, a que aprendas a lidiar con el desánimo. ¿Cómo? Esperando en el Señor. Muchas circunstancias, muchas adversidades van a hacer que tus fuerzas disminuyan, hacer que tus fuerzas las vayas perdiendo en un proceso. Y un momento en que tu cansancio emocional puede hacerte renunciar a cosas tan importantes y aún definir ciertas cosas que Dios quiere hacer contigo. Dios nunca dejará de amarte, pero muchas cosas que tiene para ti, Él podría dejar de dártelas como responsabilidades si es que tú tomas decisiones drásticas. Por lo tanto, yo te pido que no renuncies fácilmente a las cosas que Dios te dio. No renuncies a un trabajo, no renuncies a la iglesia que Dios te dio, relaciones interpersonales, tu hogar, por circunstancias en las que estás cansado. Cuando estás cansado, ve a un rincón y espera en el Señor. Busca en Dios. Su palabra es clara. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Tú eres más que vencedor. Y el desánimo puede ser definido como un tiempo difícil, pero podemos tener en ella victoria por causa de Cristo. Tú lo puedes en Cristo, en Cristo. No es en tus fuerzas, no es en un don, un talento especial, es esperando en el Señor. Que si tú estás desanimado o con algunas presiones estos días, puedas experimentar esa victoria en Cristo. Espera en el Señor. Que Dios te bendiga.